¿Qué tal, sordo escuchas? Una vez más estamos aquí platicando con dos grandes personalidades, no solo de nuestro país, yo diría, sino del movimiento que impulsó de entrada la llegada de la izquierda a este país. O sea, es un momento histórico, ¿no? Muchos, debo decir, que en el activismo social, en el activismo digital, incluso o en activismos políticos, jamás pensábamos o considerábamos que llegaría a la izquierda, ¿no? A veces lo veíamos muy lejos, veíamos como el horizonte que jamás iba a llegar. Y creo que en ese sentido incluso se pronosticaba análisis políticos y también lecturas de cartas y bueno, todo el mundo por todos lados pronosticaban que Andrés Manuel no llegaba, ¿no? Que no llegaba, que no estaba en su destino, que la izquierda jamás, ¿no? Estaba eternamente arrinconada en la Ciudad de México. Y 2018, ¿no? La euforia nacional, el fenómeno Andrés Manuel, llega Andrés Manuel y con él la victoria de la izquierda en el país, y con ello en América Latina todo el continente empieza a volcarse, ¿no? Hacia esta izquierda. Pero cuando hablamos de izquierda, creo que tenemos que tener ahí pincitas, porque hablamos de muchas izquierdas, ¿no? O sea, a la hora de hablar de derechas, de izquierda, pues uno como que damos por hecho que sabemos qué es, pero hay izquierdas a más no poder, ¿no? Como arenas en el mar, yo diría, ¿no? Entonces, una de las cosas que más se le ha atacado, yo diría, al compañero Marcelo Ebrard es: ¿Marcelo Ebrard es de izquierda? Primer pregunta. Y con esa pregunta, ¿qué tipo de izquierda? A ver, sin duda, lo que primero haber que decir es que la izquierda, de acuerdo con la lógica de Marcelo Ebrard y la que yo comulgo, tendría que ver con dos enfoques. Por un lado, el liberalismo político en lo personal, es decir, que cada quien piense como quiera, que cada quien pueda tener pues, la preferencia religiosa, sexual, política que quiera, y un respeto a todas las formas de ver. Eso, digamos, la izquierda debe partir de esa premisa. Solamente la derecha es, en ese sentido, conservadora, en ese sentido, restrictiva, en ese sentido, persecutora de las libertades básicas. Y por otro lado, el tema del desarrollo social. O sea, si algo tiene Marcelo Ebrard también muy claro es, igual que Andrés Manuel López Obrador, es cómo disminuimos las desigualdades sociales de este país. Y Marcelo lo comenta en su libro, tenemos 43% de pobreza en el país. Eso es una patología para la 16ª economía del mundo en la que estamos. Entonces yo creo que Marcelo es un constructor de instituciones. Lo viene en el libro, todo este proceso de generación del matrimonio igualitario, de la interrupción legal del embarazo, de la protección de los derechos de las minorías, el tema de la prepa sí, es pensar en un segmento de la población, los jóvenes, las y los jóvenes, y en ese sentido la perspectiva de Marcelo Ebrard es una izquierda, yo le diría socialdemócrata, con un corte europeo que tiene que ver con su propia formación, pero sobre todo con hacia dónde quiere ir. Y esta idea de necesitamos pasar de un país que tiene estos porcentajes de pobreza y que tenemos una clase media reducida a un país de 51% de clases medias. Ese es un enfoque que solamente las izquierdas lo pueden construir, porque la derecha va a estar pensando en mantener las cosas y que en el mercado el derrame capital en los grupos digamos inferiores económicamente a la sociedad, y eso vimos en el neoliberalismo que en realidad no funciona. Sí, permíteme abundar un poco sobre el tema. Mira, yo creo que el tema de la brújula política de izquierdas, centros, derechas, ha transitado en los últimos 50 años por diferentes etapas. Sí, las izquierdas y los movimientos de izquierda y los gobiernos de izquierda que vimos que llegaron en Latinoamérica, que fueron movimientos, algunos de origen guerrillero, que derrotaron a estas dictaduras en Nicaragua y en muchos otros lados, a dictadores como Somoza.
En el caso de México, que viene de un proceso revolucionario de principios del siglo pasado y en donde hay una consolidación de instituciones paulatina, ¿no? Al paso de las décadas, enfrenta este tema de las ideologías siempre con un gobierno, digamos, con ciertas políticas de orden social, el Estado mexicano, pero también muy ligado a las agendas de lo que conocemos como neoliberalismo, como el capitalismo. Esas discusiones sobre la izquierda o el marxismo, el leninismo, que venían de aquellas épocas de estar en contra del capital, se vinieron transformando en el transcurso de las décadas. Esto viene al caso para precisar qué tipo de izquierda es la que encabeza a Marcelo Ebrard. ¿Qué tipo de izquierda es la que impulsa a Marcelo Ebrard? Marcelo Ebrard, como bien dijo Santiago Nieto, es una gente de avanzada, es una gente progresista. Yo me atrevería a calificar la izquierda como izquierda progresista porque tiene que ver con una agenda que Marcelo ha impulsado, que ha impulsado Andrés Manuel, sin duda, que llegó al gobierno federal con Andrés Manuel, que llegó al gobierno de la Ciudad de México con Andrés Manuel y luego con Marcelo. Entonces, en esta agenda de la izquierda progresista tiene que ver con varias cosas. Una muy importante, la que comentó Santiago, que tiene que ver con el combate frontal a la pobreza, con no rendirse ante la pobreza. Por eso Marcelo está haciendo un planteamiento que en esta segunda etapa de la cuarta transformación que va a encabezar Marcelo, porque va a ser el sucesor de Andrés Manuel, pues lo que quiere es que rompamos esa roca que significa la pobreza y que podamos entonces transitar a una mayor conformación de la sociedad en clases medias. Lo está sustentando en una propuesta que exhibe en el libro El Camino de México. Pero además hay una agenda progresista que encabeza Marcelo, que es de izquierda, que tiene que ver con la ampliación de las libertades de las mujeres, que tiene que ver con la diversidad sexual, que tiene que ver con hechos, con los matrimonios igualitarios, que tiene que ver con temas de la inclusión. Esto me parece muy importante. La inclusión es una parte de la agenda progresista de Marcelo y de la agenda de izquierda. O sea, aquí no se queda nadie fuera del proyecto. Y en ese proyecto, pues, primero los pobres, como dice bien Andrés Manuel, y en esta etapa a la que vamos, en esta segunda etapa de la cuarta transformación, pues Marcelo trae unos ejes que nos define en el libro de una manera muy concreta. Él define 3 ejes de desarrollo con la agenda de la izquierda. Dice 3 objetivos. Dice en el libro, acelerar el desarrollo de México. ¿Cómo? Con inversiones que tengan esta orientación regional, como lo hizo Andrés Manuel, lo está haciendo Andrés Manuel. ¿Por qué Andrés Manuel canalizó las inversiones y los grandes proyectos de infraestructura al sur-sureste del país? Porque es donde está la población más vulnerable, donde están nuestros pueblos originarios, donde están toda la gente que es más afectada por los temas de pobreza. Esto va a traer una conformación diferente de México. También nos dice Marcelo, establecer condiciones de seguridad para todos, que aquí el experto es Santiago. Santiago tiene una alta experiencia en temas de administración, de justicia y de procuración de justicia. Y nos dice también Marcelo, hacer crecer el bienestar para todos. Entonces, esta es la agenda progresista de izquierda, porque no solo están pensando, como lo pensarían algunos gobiernos del PRI o del PAN del pasado, en favorecer a los grandes intereses, a los grandes capitales. Con hechos, Marcelo nos ha demostrado en la Ciudad de México y ahora como canciller promover la agenda de izquierda progresista. Yo quisiera plantear algo ahorita con esto que está planteando Salomón, que tiene toda la razón. A ver, ¿se puede crecer desde la izquierda? Pues la respuesta es sí. Voy a poner algunos ejemplos. Bolivia.
Evo Morales significó el desarrollo de un grupo, de los grupos étnicos originarios de Bolivia, que tuvieron un desarrollo económico como nunca lo habían tenido, a partir de la etapa de la colonia. Argentina. Finalmente Argentina estaba quebrada con De la Rúa y al fin, ha podido mejorar en algunas cosas, en otras no, pero bueno, Argentina ya no tiene la crisis económica que tenía a principios de los 2000 y ha sido también con gobiernos de izquierda. Brasil. El desarrollo económico no se da con la derecha, con Collor de Mello ni con Cardoso, se da con Lula da Silva y eso se da con una política de izquierda. Pero yo creo que el ejemplo más claro es que Franco tenía a España sumido en la pobreza y es la transición democrática española, la Constitución, pero sobre todo la llegada del PSOE al poder, lo que generó que en los 80s España multiplicara sus ingresos y que tuviera un ingreso per cápita de los más importantes. Al final del día, creo que eso es lo que tenemos que tener como referencia. Y a lo que dice Marcelo Ebrard es, necesitamos apostar por un país que crea en sí mismo, que crea en sus raíces y que a partir de ahí pueda llegar a una frase que decía Salomón hace un momento, a la grandeza. Y la grandeza tiene que ver con esto, con desarrollo económico, con continuidad, con cambio. Perdón, desde el porfiriato estaba la idea de hacer el transísmico, porque nunca se había hecho. O sea, a ver, tuvieron que pasar, ¿no?, más de 100 años para generar una idea de desarrollo que uniera el Golfo con el Pacífico. Tenemos el tema del Tren Maya, el aeropuerto del AIFA, déjenme plantearlo así, y déjenme verlo desde la perspectiva de conocer la zona y pasar todos los días por la zona. De la Gustavo Amadero a Ecatepec, a Tecámac, a Zumpango, a Izayuca, hay un corredor en donde hay robo de vehículos, donde tenemos un tema homicidios, donde existe incluso delitos de naturaleza sexual, son ciudades dormitorio, toda la gente viene a trabajar a la Ciudad de México. El AIFA debe ser un mecanismo de generación de riqueza a partir de polos de desarrollo, naves industriales que hagan que la gente trabaje ahí. Ya está el proyecto, el AIFA. Hay que darle continuidad y hay que darle un cambio. Y ese plus solamente Marcelo Ebrard lo puede tener. Imaginémonos que se puede poner una planta de desarrollo de energía de litio en esa zona. Pues vamos a tener trabajo para las personas y va a haber desarrollo económico y va a disminuir la desigualdad y va a disminuir la violencia. Eso es lo que tenemos que estar pensando, empezar en este país en grande. A mí me gusta mucho con cómo empieza Marcelo el libro y cómo le da continuidad al final, donde dice que plantea su viaje a Estados Unidos. Dice, yo tenía una posición de que México, y lo creo, es un país, y mi posición era hasta arrogante, de que éramos el mejor país del mundo. Claro, sí. Y se da cuenta que en Estados Unidos... Aunque les duela a muchos. Sí, aunque les duela mucho, claro. Y sí, esa arrogancia la mantenemos, y al final es lo que dice Marcelo Ebrard, tenemos que acostumbrarnos a la grandeza, pero a partir de políticas públicas que nos permitan desarrollarnos como país. Sí, híjoles, son muchas ideas. Fíjate que ahorita... algo que a mí veo en el libro muy interesante es esa parte donde él justamente se forma políticamente, que es junto a Ávila Camacho, que desde mi punto de vista veo que es una... pues tenía ideas muy progresistas esta persona, Ávila Camacho. Camacho Solís. Perdón, Camacho Solís, sí, cierto. Y patrocínanos, por favor. Ya estoy aquí. No, pero justamente... Errores que cuestan el podcast, Siento que nos van a suspender mañana. No, justamente lo que pienso es que esta persona tiene una visión a futuro justamente del país y justamente emprende políticas o emprende algún tema, por ejemplo, él es el encargado de la negociación con el ZLN y él decide renunciar a la Cancillería para poder viajar a Chiapas. ¿Ustedes cómo ven digamos, creen que haya repercutido mucho la forma de ver la vida de Marcelo o la forma de la visión que tiene para México desde este ángulo, desde este... A ver, yo creo que una frase muy buena del libro de Marcelo cuando habla de del tema del levantamiento zapatista, dice, no había forma de que México le ganara la guerra a sus propios indígenas. Y la posición del gobierno de Salinas de Gortari era quienes querían arrasar con el ejército zapatista, que lo hubieran podido haber hecho en 20 días. Sí. Digamos, la capacidad militar del Estado mexicano contra los indígenas chiapanecos era infinitamente superior. Y la visión contraria que fue Camacho Solís y con él Marcelo Ebrard de decir, no hay forma.
generemos condiciones para la paz. Claro, incluso aquí podemos ver incluso dos equipos, ¿no? Digamos, un equipo, PRI, que estaba a favor de vamos a militarizar y vamos a acabar con el Ejército de Liberación Nacional, y otra parte en la que vemos que era como un tema de vamos a conciliar, vamos a buscar la manera, ¿no? Yo creo que mucho de eso permeó en la idiosincrasia y en el actuar de Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, el desde niño irse formando de esa manera es lo que ha resultado el día de hoy, ¿no? Yo, digamos, tratando de rescatar todas las cosas que se mencionaron aquí, yo lo único que podría puntualizar es, si hablamos de izquierdas, habría dos izquierdas, ¿no? La izquierda intelectual orgánica que está en lo abstracto, ¿no? A lo mejor ideando y suponiendo y dando el mundo utópico. Y dando a lo mejor el mundo utópico, ¿no? Claro. De cómo deberían ser las cosas. Y está la otra izquierda, ¿no? La pragmática, o por decirlo de alguna manera, la técnica, la práctica, ¿no? La adecuada al contexto, ¿no? Social, histórico, político en ese momento, ¿no? Y yo creo que esa es la izquierda que ha logrado sacar a los pueblos de la pobreza. Yo creo que esa es la izquierda que ha logrado permear realmente en las instituciones de los países, en la idiosincrasia popular. Y yo creo que Marcelo, justamente en el libro, habla de eso. O sea, yo creo que ahí puntualiza, no sé ustedes qué opinen, pero justamente cuando habla de las agendas, él puntualiza, no solo en el libro, sino en otros espacios se lo ha dicho, ¿no? No solamente hay que saber hacer las cosas, ¿no? O sea, ya se han hecho. Hay que saber cómo se tiene que hacer. No solamente basta con decir, vamos a hacer. No. Hay que ver cómo se está haciendo, ¿no? Es el procedimiento que va a seguir. Y ahí es justamente donde tocamos el tema de las agendas, ¿no? A mí me parece muy importante lo que comentas, porque déjame tocarlo en dos sentidos. Uno, primero, tú eres tu formación. La formación de Marcelo Ebrard, nos lo dice en el libro también y nos lo comparte, repito, nos abre su corazón y su vida personal. Y nos dice en su relación tan cercana, tan importante que tuvo con su abuela, dice él textual, me convirtió en un lector tan voraz como ella. Si yo le comentaba que me gustaba un libro, ella me lo compraba. Y esta parte me parece muy importante. Dice, la clave era leer de todo y saber un poco de latín. Está bien. ¿Qué tal andan en latín, Dice, crecí en un ambiente de profundo amor a México. Que eso es lo que mamas. Claro. O sea, vienes de tu familia. Y la otra parte central de lo que comentabas hace unos minutos tiene que ver con la presencia, la historia, los contenidos de su vida al lado de Manuel Camacho Solís. De Manuel Camacho Solís dice Marcelo que fue una persona que le dio sus primeras oportunidades en el mundo de la política. Dice, fue un gran maestro dentro y fuera del Colegio de México. Fue mi jefe, mentor, confidente. Manuel fue un político modernizador y pacifista. Pero dice algo más importante aún. Primero, a mí me parece como persona, como Salomón Rosas, me parece que es de un gran valor que él exponga en su libro y reconozca a su mentor, ¿de acuerdo? Que diga, Manuel Camacho fue una figura, esto, y lo saque al público y con lealtad y con cariño, diga la importancia que ha tenido y tuvo en su vida. Y la otra parte es que dice, mi carrera política no sería lo que es sin la impronta de Manuel, refiriéndose a Manuel Camacho Solís. Si ambos renunciamos al PRI, ambos ideamos un nuevo partido, el Partido Centro Democrático, y esto, dice, y nos convertimos en un equipo resuelto a apoyar a Andrés Manuel López Obrador en el 2000. Hace 23 años, ya viniendo de toda una historia política de adversidad, de persecución, de haber resuelto cosas tan delicadas como el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya lo comentó Santiago. Dar la lucha en el Fobaproa. Dar la lucha en el Fobaproa y otras cosas. Esto de lo que habla para mí es de que nos dice en el libro El Camino de México, otra vez, quién es Marcelo, qué es lo que ha transitado, porque aquí es muy importante que la gente que va a dirigir al país tenga la experiencia. Y Marcelo se ha formado durante más de 40 años
para dirigir este país? Hay un tema de seguridad que me gustaría plantear y tiene que ver con el FOBAPROA. A ver, desde Cedillo hemos pagado cada año los intereses del FOBAPROA. Este año vamos a pagar 43 mil millones de pesos. Vienen en el puro libro. interés. Sí, puros intereses del FOBAPROA. Lo que se hizo fue pasar una deuda privada a convertirla en una deuda pública. Y, 43 mil millones de pesos. Esos son casi 3 veces la Fiscalía General de la República. Donde es lo que cuesta al año la Fiscalía General de la República. Entonces, a ver, yo creo que tenemos un grave problema en el país. El Estado de México tiene 610,000 delitos de enero a marzo de este año denunciados. A ver, tenemos un problema de procuración de justicia, pero sí lo regresaría. Y la Ciudad de México ha tenido 2 disminuciones importantes de incidencia delictiva. La primera fue con Andrés Manuel López Obrador, cuando Marcelo Ebrard era el secretario de Seguridad, y la segunda fue precisamente cuando Marcelo era el jefe de gobierno. Después ha habido un incremento y no podemos soslayarlo ni negarlo, y creo que la parte central es necesitamos, y coincido con lo que ha dicho Salomón, necesitamos tener una presidencia fuerte, vigorosa, moderna, con el reconocimiento además que tiene Marcelo en el ámbito internacional, que permita continuar con los proyectos de la Cuarta Transformación y enfatizar esto, la inversión extranjera, la inversión directa privada, el posicionamiento del Estado para generar desarrollo económico. Decías hace unos minutos también, y estoy recordando una parte que voy a citar ahorita del libro de Marcelo, esta izquierda que da resultados, que sí hace las cosas, que sí avanza en la agenda. A mí me parece central que Marcelo nos dice en su libro de manera muy clara qué es lo que él cree en relación y qué resultados ha dado, ¿no? Nos dice ahí, por ejemplo, que si a mí no me gusta especular, la política es realidad. Lo que vale la pena de la política es poder modificar la realidad. Ese es un sentimiento muy poderoso, nos dice en una frase. Pero no es nada más decir. Él nos dice qué es en lo que cree y nos dice cómo lo quiere hacer. Enfocado en una parte de la agenda de izquierda que tiene que ver con la desigualdad. Otra vez, ¿cómo vamos a reducir la desigualdad? Porque no es posible que tengamos un país con tantos pobres, con tanta pobreza extrema. Y Marcelo nos dice, vamos a aprovechar las inversiones para equilibrar la desigualdad de México. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice, a través de la energía, de tener una autonomía energética, diversidad de fuentes, incrementar las energías limpias y dotar de infraestructura al sur del país. Nos dice también en temas de logística, impulsar el desarrollo de Yucatán y de Quintana Roo con el tren transísmico que refería a Santiago y modernizar la infraestructura al norte. Y nos dice, vamos por la infraestructura, dotar de vías de acceso, agua, comunicación, vivienda, logística, energía a los estados que más lo necesitan. Entonces, esta es una parte muy importante porque Marcelo ya demostró que tiene la capacidad. Como ya demostró ser un gran sucesor de Andrés Manuel López Obrador, ya demostró también con resultados que él es lo que decía Santiago Nieto, la continuidad con cambio, la continuidad pero para mejorar. ¿Consideran que Marcelo representa esa continuidad para mejorar, por ejemplo, en el ámbito de la lucha social? En la Ciudad de México, pongo un ejemplo, morían anteriormente cerca de cientos de mujeres al año por el tema de que no podían abortar, digamos, o interrumpir el embarazo de manera segura, porque lo tenían que hacer en lugares clandestinos con falta de higiene y demás. Cuando justamente Marcelo propone y cuando en la Ciudad de México por fin se da el derecho a la interrupción legal del embarazo, creo que ahí es una parte también importante y fundamental de que vemos que hay una
política pública que salva, porque a partir de ese momento la Ciudad de México queda con cero, o sea, ya nadie muere por interrumpir el embarazo. Sí. ¿Consideran que es importante? No, por supuesto que sí. Yo creo que, y además son políticas de izquierda. Claro. La inclusión, como ya se comentó aquí, la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario, la idea de poder generar polos de desarrollo de la población indígena. Creo que eso es también un tema, es una de nuestras asignaturas pendientes, que es porque somos muy orgullosos de nuestro pasado indígena, pero despreciamos nuestro presente indígena como país. Entonces creo que son agendas que la izquierda debe asumirlas como propias. Insisto, la libertad religiosa, insisto, la libertad de expresión, o sea, son agendas que nos pertenecen y que es increíble que tengamos en este momento un tema de persecución en varios espacios donde no quieren que se presente el libro. A ver, perdóname, eso es absolutamente contrario a la idea de libertad de expresión, de democracia y todo esto que hemos estado hablando. Y yo creo que Marcelo Ebrard finalmente es eso, es la continuidad con cambio, es una visión de estadista, es una visión de futuro y tenemos en este momento una posibilidad real de ir avanzando en la izquierda latinoamericana. Empezamos la conversación planteando hacia dónde va la izquierda y creemos que la izquierda pues tiene que ser feminista y tiene que ser una izquierda evidentemente democrática. Y México es uno de los 5 países en donde hay un servicio exterior feminista. Perdón, y eso no lo empezó Rosario Green, ni lo empezó Claudia Ruiz Massieu, ni lo empezó Patricia Espinosa. Ninguna de las mujeres que han sido canciller de México empezó una política exterior feminista. Eso lo hizo Marcelo Ebrard. Y eso es algo que pues, debemos tomarlo así. Una democracia sin mujeres no es más que media democracia. Y creo que lo que necesitamos es impulsar el proceso de empoderamiento de las mujeres y la vía es esta, es Marcelo Ebrard. Y perdón por volver al tema, pero ustedes ven a los grupos feministas mayoritariamente apoyando a Marcelo Ebrard y yo no veo ningún grupo feminista que esté apoyando a Claudia Sheinbaum, a pesar de ser mujer. No, claro. Un fuerte pero perdón por la interrupción, pero creo que es importantísimo lo que dice Santiago. O sea, es decir, aquí te avala tu historia, te avalan los hechos. Marcelo fue el primer gobernante que hizo un gabinete igualitario. Es decir, igual posición de mujeres que las de los hombres. Marcelo fortalece el Instituto de la Mujer. Marcelo saca políticas, por ejemplo, de cuidado y protección para las mujeres en el transporte público, secciones especiales para las mujeres, porque eran agredidas en el transporte público. ¿Sí? Y Marcelo se empeña en ampliar los derechos y fortalecer los esquemas de procuración de justicia para las mujeres. Creo que a Marcelo, en su relación con las políticas hacia la mujer, de protección, de cuidado, de fortalecimiento, el tema de las cooperativas, en donde las mujeres eran fundamentalmente actoras de las cooperativas en la Ciudad de México, pues son datos irrefutables del compromiso de Marcelo con las mujeres de este país, con las mujeres de México. Un gran aliado para el feminismo en México. Yo creo que Marcelo quedaría como el político de las agendas, ¿no? O sea, de los hechos, ¿no? De la construcción de un país. Ahora, y una visión progresista, como ya mencionamos Salomón, pero también de una perspectiva futuro. ¿Cuándo fue el gabinete paritario? 2006. Uh-huh. La reforma constitucional de candidaturas fue 2014. Uh-huh. Y la reforma de paridad total es 2019. Es decir, estamos hablando... El primero 8 años después. El primero de entrada 8 años después, el segundo 3 años después. Es decir, la posición vanguardista de Marcelo Ebrard es finalmente, creo, lo que nos va a llevar a hacer avanzar a toda la sociedad. Hoy en día, bueno, hay gente que todavía vive en la prehistoria, pero en general... Los de la Edad Media no ven este programa. Pero todos los estados que hicieron, pues reformar su legislación, creo que Puebla fue el único que ya al final no quiso, para el matrimonio igualitario. Claro. Muchos estados, claro, Guanajuato no va a querer en el tema de interrupción legal del embarazo, pero ya hay un movimiento nacional
que inició en la Ciudad de México con Marcelo Ebrard, Sí, claro. porque esta ciudad es el epicentro del desarrollo ideológico en buena medida del país. Entonces, de aquí se generaron los cambios y por eso es importante voltear a ver qué se está haciendo en la ciudad. Y a mí creo que sí, por supuesto que estoy interesado en que Morena pueda tener buenos aspirantes para que la izquierda siga gobernando la Ciudad de México, porque eso es fundamental. Fíjense que Para cerrar este segmento, vamos a cerrar con una idea. Para quienes todavía hoy tienen dudas y para los que todavía hoy dicen, no, sí, híjoles, ¿para dónde, no? ¿Qué les podríamos decir? Muchas cosas ya se han dicho de Marcelo, su trayectoria, el trabajo. ¿Qué les podrían decir a esas personas que hoy en día todavía siguen pensándosela, ¿no? Yo diría 3 palabras. Lean el libro. Okay. Pónganse a leer. No, yo tengo la experiencia de este último año y medio de estar en esta actividad de promoción plena a favor de este proyecto que encabeza Marcelo, y te diría que no me he encontrado a una persona que me diga que Claudia o cualquier otro aspirante es mejor que Marcelo. No me he encontrado uno solo. Soporten, No me he encontrado una sola persona que me diga que Marcelo no tiene la estatura para ser presidente. No me he encontrado a nadie que niegue que Marcelo es la persona de los políticos mexicanos actuales más conocido en el mundo para generar, el que tiene más visión, para generar las condiciones que queremos para México, para aprovechar. Marcelo nos lo dice con mucha claridad. Ahorita el bono demográfico es que tenemos una población promedio de 29 años. Hay que aprovechar esta coyuntura. Es una coyuntura histórica para México. ¿Con quién lo vamos a hacer? Con la persona que tiene la capacidad para aprovechar todas estas dinámicas mundiales, que es conocido en el mundo, que es respetado en el exterior, es respetado por Estados Unidos, es respetado por la comunidad europea, quien ha traído las inversiones más importantes de la mano de Andrés Manuel, sin duda, pero trajeron a Tesla. Y ya está Tesla aquí. ¿Qué significa eso? Empleos, economía. Yo soy de San Luis Potosí. Trajeron la ampliación de la inversión de la BMW, que va a generar otros 4,000 empleos directos. Es importantísimo. Esa es economía. Marcelo tiene esa visión, tiene esa capacidad de concretar las cosas. Entonces, a los que andan dudando, pues que vean los resultados, que contrasten. Por eso Marcelo y nosotros estamos exigiendo que haya debates. Queremos que haya debates entre los aspirantes para que se demuestre quién es quién, para que nos digan qué proponen los demás. Aquí tenemos el libro de Marcelo. Está la Yo no he visto un libro de Claudia o de Adán o de nadie. Aquí está lo que propone Marcelo. Nos interesa a todos debatir. Mencionas a los candidatos de Morena porque en la oposición no hay. Tampoco. Pues ahí Lili Luchita. Desde aquí le mandamos un saludo a Lili. Síguete esforzando, Lili. Sigue participando. Pues esto fue A la Zurda. Quédense porque la conversación sigue.